caso,
Bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a comenzar este evento de inteligencia artificial en Azure aplicado a las empresas, específicamente inteligencia artificial generativa. Deben de saber ya de que, bueno, Azure, su dueño es Microsoft. Y Microsoft, bueno, el servicio de OpenAI, conocido como ChatGPT, realmente no es propiedad de Microsoft, pero Microsoft es el mayor inversor en términos de dinero, así que podría considerarse prácticamente el dueño. Vamos a hablar de cómo definir todo esto en un escenario real. Deben de saber que una cosa es trabajar con modelos de inteligencia artificial desde un punto de vista académico y otra cosa es muy diferente cómo tangibilizarlos e industrializarlos dentro de las empresas. Antes de comenzar y revisar todo esto a detalle, voy a presentarme para aquellos que no me conozcan. Yo soy Alonso Mengarejo, voy a ser el ponente de esta conferencia. Cuento ya con 14 años de experiencia en el sector empresarial, trabajando con tecnologías de información en general, de los cuales 10 años los he aplicado específicamente a tecnologías de Big Data e inteligencia artificial. Ya hace un mes aproximadamente habíamos dado otro evento de inteligencia artificial. Digamos que en ese momento lo vimos con la nube de Amazon. Ahora vamos a ver otra de las grandes nubes que existe, la nube de Azure. Azure, como les dije, pues es propiedad de Microsoft y Microsoft es un fuerte inversor en OpenAI, que a su vez tienen el servicio de ChatGPT. Por supuesto que ChatGPT como servicio no está incluido dentro de Azure. Digamos que es el equivalente de ChatGPT dentro de Azure. Simplemente le han puesto un nombre diferente, OpenAI, pero como objetivo es lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este evento? Primero quiero explicarles cómo es que todo esto se aplica realmente dentro de las empresas. Cuando hablamos de modelos de inteligencia artificial, eh, estos modelos, pues, realmente no son conceptualmente algo nuevo. Literalmente como concepto existen desde la Segunda Guerra Mundial, desde el año 1939 aproximadamente. Como concepto ya se tenía muy bien definido cómo debían ser las inteligencias artificiales y algorítmicamente cómo debían funcionar. El problema es que, por supuesto, que en el año 1939 no tenían la tecnología para la implementación de todo esto. Ahora que tenemos clústeres de Big Data y los costos se abaratan en la nube, digamos que es más realista crear estos modelos de inteligencia artificial. Pero una cosa es la inteligencia artificial aplicada al mundo académico y otra cosa muy diferente es la inteligencia artificial aplicada al mundo empresarial. En el mundo académico, por ejemplo, podríamos construir un modelo de inteligencia artificial muy interesante, que tenga resultados, pues, digamos que desde un punto de vista universitario, puedan ser atrayentes. Un proyecto en la universidad, por ejemplo, puede tomarse 6 meses en realizarse, formular algunas hipótesis y al final de esos 6 meses ver si sus hipótesis eran correctas o incorrectas. Eso está bien para un entorno académico. Sin embargo, un entorno empresarial es muy diferente. No es que dentro de la empresa vamos a empezar a formular hipótesis, ni tampoco es que, oye, pues vamos a ver si esto funciona o no funciona luego de 6 meses, sino que debemos de ir con estándares, buenas prácticas, arquitecturas que de antemano sabemos que sí funcionan. Solamente podemos colocar en las empresas todo aquello que funcione. No podemos experimentar. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando aplicamos estos modelos de inteligencia artificial a las empresas. Una cosa es el mundo académico y otra cosa muy diferente es el mundo empresarial. Durante esta conferencia vamos a hablar mucho de esta parte, la parte empresarial. Pero eso no significa que no debamos de dominar la parte académica. La parte empresarial siempre se va a basar en la parte académica, así que también es algo muy importante. También no quiero que esta conferencia solamente sea teórica o visual. Quiero mostrarles dos ejemplos de cómo podrían aplicar esto en la vida real. Entiendo que esta conferencia, al ser abierta a todo el público aquí en Big Data Academy, bueno, pues hay perfiles de todo tipo. Hay gente que es muy técnica, que puede crear modelos de inteligencia artificial desde cero. Y digamos que también hay personas que, bueno, pues no son tan técnicas y tienen un perfil más orientado a la empresa, más orientado a negocio. Así que vamos a poner dos ejemplos que les pueden servir a ambos. Un primer ejemplo que les voy a mostrar es, oye, pues mira, realmente el servicio de Azure ya nos permite usar inteligencias artificiales generativas y desde aquí puedo conversar con ellas, tal cual fuese un chat GPT. Ahora, para los que son más técnicos, bien, eso está bien para explorar estos modelos de inteligencia artificial, ¿no? Una interfaz visual para que podamos jugar con ella y ver cómo trabaja. Pero si ya queremos integrar estos modelos de inteligencia artificial realmente dentro de las empresas,
Eso implica codificación y hay una parte técnica. Este ejemplo también lo voy a mostrar. Aunque por supuesto, por ejemplo, este laboratorio que les quiero mostrar es un laboratorio ya muy avanzado del curso de inteligencia artificial de Azure, así que lo voy a explicar a grandes rasgos para que los técnicos lo puedan entender. Aunque por supuesto hay un bajo nivel técnico que, bueno, nos tomaría más tiempo, pero vamos a explicarlo hasta alto nivel. Pero también para ponerlo en términos muy prácticos, por ejemplo, el uso de estos modelos de inteligencia artificial nos permiten hacer esto, integrar desde código a la IA en la empresa y tal cual fuese un chat GPT, hacerle preguntas y que el modelo de inteligencia artificial nos responda. Vamos a ver todo esto el día de hoy. A ver, vamos por partes. También entiendo que pueden haber muchas consultas. Las consultas las voy a responder al final de la sesión del día de hoy. Más o menos vamos a estar una hora aquí. Así que pueden ir dejándolas en el chat y ya gustosamente las responderé al final. También, bueno, durante las clases, cuando las dictamos, sí activamos el micrófono. Pero en las conferencias, no. Por favor, los micrófonos tienen que estar apagados. Las preguntas solamente pueden hacerse por el chat. Ahora sí vamos a empezar directamente. Eh, antes de eso. Y aunque es cierto que les voy a mostrar código para los que son más técnicos, deben de saber algo muy importante. Al final, un modelo de inteligencia artificial, como el código que les mostré hace un momento, es un proceso. Pero la empresa no tiene solo un proceso. La empresa tiene decenas o incluso centenas de miles de procesos. Un proceso de inteligencia artificial es uno más de esas decenas de miles de procesos. Por lo tanto, hay que tener una estrategia de gobierno de datos. Esto, por ejemplo, es rol de un arquitecto. Así que si la empresa quiere usar modelos de inteligencia artificial, deben de estar incluidos dentro de su estrategia de gobierno. De esto también vamos a hablar el día de hoy. Primero vamos a ir de a poco entendiendo algunos conceptos generales, pero los vamos a enfocar directamente en la nube de Azure. Ya sabemos que nuestro objetivo es entender cómo estos modelos de inteligencia artificial pueden ser usados dentro de la empresa, en particular con el servicio de Azure. Por supuesto, también los otros servicios en nube como Amazon y Google ya tienen sus propios modelos de inteligencia artificial. De eso también vamos a hablar a detalle en unos momentos. Pero por ahora enfoquémonos en Azure. Primero entendamos bien a qué nos referimos con la parte de inteligencia artificial. Eh, ah, un segundo. Antes de esto, déjenme asegurarme de que esto está grabando. Un segundo que tengo que asegurarme. Y ya está. Bien. Primero entendamos bien el concepto de inteligencia artificial. Eh, a ver, un segundo que creo que esto no está grabando y es muy importante. Acá hay una pregunta que me dejaron hace un momento. Recuerden que todo esto se va a estar grabando y luego se les va a compartir un enlace para que puedan ver la grabación. A ver. Sí, efectivamente, como uno me dijo en el chat, sí, efectivamente, está grabando. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a continuar. Primero entendamos el concepto de inteligencia artificial. Vamos a enfocarlo desde un punto de vista a alto nivel. Nosotros sabemos que dentro de las empresas existe la ciencia de datos. Esto no es algo nuevo. Literalmente como concepto existe desde los años 90 y desde un punto de vista ya de uso existe desde los años 2000. La ciencia de datos dentro de las empresas se usa como soporte para la toma de decisiones. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando dentro de una empresa se tiene que tomar una decisión de negocio, las decisiones no se basan en corazonadas, se basan en datos. Esos datos se encuentran generalmente en las tablas de datos que la empresa tiene. ¿Cómo podemos tomar decisiones basadas en datos? Digamos que aquí tenemos una tabla de clientes o transacciones. Esa tabla, por supuesto, no va a tener una transacción o dos transacciones. Literalmente van a tener cientos de miles de transacciones. Así que tenemos que consolidar la información para que sea fácilmente entendible. Por ejemplo, podríamos crear un reporte que nos indique, oye, pues de nuestros clientes, ¿cuántos son hombres y cuántos son mujeres? Ok, la gran mayoría son mujeres. Entonces, con ese dato, el ser humano toma una decisión.
Podría decir, por ejemplo, bueno, pues ya que el 80% de nuestros clientes son mujeres, vamos a enfocarnos en el mercado femenino. Esa decisión se tomó basada en datos. Por supuesto que el ser humano no puede simplemente ver los 100.000 registros uno por uno. Hay que consolidar la información en un reporte que sea fácilmente entendible por el ser humano. Aunque dentro de los datos es cierto que con los reportes podríamos sacar información muy interesante, esa información es demasiado trivial. Vamos a encontrar patrones dentro de los datos que no sean tan obvios, patrones no triviales. Esto de segmentar a las personas en sexo masculino o femenino, bueno, pues realmente no es algo que, digamos, aporte tanto valor a la empresa, ¿no? Segmentación solo por sexo eh, no es algo tan bueno. Podríamos segmentarlos de una manera más avanzada, es decir, un segmento dividido entre edad, sexo o alguna otra característica que defina a nuestros clientes. En este caso, existen los algoritmos de ciencia de datos. Ellos están enfocados en eso, en buscar patrones que no sean tan triviales dentro de los datos. Una vez que tenemos estos patrones, bueno, el ser humano ya puede tomar una decisión más refinada. En lugar de simplemente dividir a los clientes en hombres y mujeres, podríamos crear segmentos de clientes más avanzados con características, digamos que van más allá del sexo de las personas, su sexo, su edad, su estatura, sus patrones de compra, cosas que ya no son tan triviales. El objetivo de los algoritmos de ciencia de datos justamente es encontrar patrones no triviales. Pero eso no significa que en la empresa no se hagan reportes. Por supuesto que se hace. Tanto los reportes como la ciencia de datos, cuando ayudan a los seres humanos a tomar decisiones dentro de la empresa, todo eso está enmarcado en algo mucho más grande conocido como el Business Intelligence, o su traducción al español, inteligencia de negocio. Como su nombre lo dice, la inteligencia de negocio permite a los seres humanos tomar decisiones inteligentes, decisiones basadas en datos. Aquí también hay que tener mucho cuidado. Vean que nuestras tablas clásicas de bases de datos simplemente son datos, características de las entidades que hay en nuestros negocios. Cuando analizamos esos datos y encontramos patrones, a esos patrones se les conoce como información. Pueden ser patrones simples o complejos, pero eso sigue siendo información. Cuando los seres humanos tomamos esos patrones y tomamos decisiones, enfocarnos en cierto mercado o enfocarnos en cierto segmento, ahí estamos generando conocimiento. El conocimiento es la toma de decisiones llevada a la acción. Esto, por ejemplo, viene en parte en el mundo clásico del Business Intelligence y es algo que se sigue usando hasta el día de hoy. Pero hay que entender que los seres humanos tenemos límites. Dentro de la ciencia de datos, los límites no son nunca computacionales ni algorítmicos. Podemos tener infraestructuras de cientos o miles de servidores. Podemos tener algoritmos muy complejos de redes neuronales o cosas aún más complejas. El límite dentro del mundo de la ciencia de datos siempre va a ser el ser humano. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, para los que son más técnicos, en el mundo de la ciencia de datos existen dos grandes tipos de algoritmos. Los algoritmos de Machine Learning, que están enfocados en el descubrimiento de patrones lineales, y los algoritmos de Deep Learning, que están enfocados en el descubrimiento de patrones no lineales. Esto del descubrimiento de patrones no nos vamos a complicar tanto, ya que, bueno, este es un evento más relacionado a inteligencia artificial, pero lo vamos a poner muy simple. Por ejemplo, al final, cualquier patrón que se encuentre dentro de los datos se expresa por medio de ecuaciones matemáticas. Los patrones lineales, al ser los más simples, tienen ecuaciones muy simples, mientras que los patrones no lineales, al ser muy complejos, bueno, pues tienen ecuaciones que son más complejas. Al final, el ser humano tiene que analizar estos patrones. Adicionalmente a esto, no es tan fácil el análisis de estos patrones. Por ejemplo, digamos que aquí lo he puesto de una manera que todos lo podamos entender, ¿no? Un gráfico bonito o un segmento de clientes, pero realmente los patrones dentro de los datos son mucho más complejos. Así que va a requerir un análisis por parte de este ser humano en el análisis de los patrones. Junto con eso, para tomar buenas decisiones de negocio, hay que conocer el contexto del negocio. El contexto de negocio hace referencia, por ejemplo, oye, en mi negocio, ¿cuáles son mis clientes? ¿Cómo se está comportando el mercado en este momento respecto a lo que yo tengo como negocio? ¿Cuál es la información económica de esos mercados? Entonces, en función de ese contexto en donde vive mi negocio y los patrones que yo he encontrado en mis datos, tengo que tomar una decisión. Una vez tomada esa decisión,
Pues tendré muchas estrategias. Digamos que, oye, pues según los datos, se espera que el próximo mes tengamos 30.000 productos en la demanda, ¿no? Se van a vender 30.000 de nuestros productos. Ok, pues la estrategia sería, vamos a comprar esos 30.000 productos y vamos a abastecernos de ellos. Esa sería la decisión que se tomaría. Pero no es tan simple. El límite en el mundo de la ciencia de datos siempre va a ser el ser humano, porque el ser humano tiene que invertir tiempo y esfuerzo en analizar los patrones. Eso toma mucho tiempo, muchísimo tiempo, y no es algo tan fácil. Adicionalmente, este ser humano también tiene que analizar el contexto de negocio. Eso tampoco es algo que se haga tan rápidamente. Requiere de un trabajo. Ese trabajo se traduce en inversión de tiempo. Y durante todo ese análisis que el ser humano haga, pues las variables de negocio y los patrones en los datos pueden cambiar. Tal vez al ser humano le tome una semana en analizar los patrones y adecuarlas a su contexto de negocio. Y una vez que ya definió su estrategia, bueno, ya pasó una semana y los patrones y el contexto de negocio cambió. Así que sí, los seres humanos somos lentos. Eso hace que no podamos tomar buenas decisiones, ya que el negocio y los patrones en los datos cambian. Otra desventaja que tenemos los seres humanos es que somos muy subjetivos. Es decir, es cierto que en los datos están los patrones y la mejor decisión es la decisión informada, la decisión basada en datos. Pero a veces por nosotros, por las experiencias previas que tengamos, podríamos crearnos subjetividad y tomar decisiones que no se basen en datos, y eso potencialmente puede ser peligroso. Así que sí, los humanos somos muy lentos y también tenemos mucha subjetividad. Cosa que, por supuesto, no sucede con una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial es cientos de miles de veces más rápida que un ser humano. Adicionalmente a eso, no es subjetiva, toma decisiones basadas en datos. Además que una inteligencia artificial puede, al responder rápido, adaptarse a los nuevos contextos de negocio. Esto, por ejemplo, es muy usado en los bancos en Europa y en Estados Unidos. No piensen que esto es una tendencia. Actualmente ya es algo que las empresas hacen. Entonces, no les estoy hablando de lo que va a suceder dentro de 10 años, sino algo que ya está sucediendo desde hace 3 años. Ahora hay que entender bien qué es esto de la inteligencia artificial. Primero vamos a ponerlo simple, luego vamos a ir a la parte técnica. Nosotros sabemos que la inteligencia humana se basa en el conocimiento más la experiencia de la aplicación de ese conocimiento. Por ejemplo, si esta persona quisiera ser un doctor, tendría que ir 5 años a la facultad de medicina a estudiar mucho. Durante esos 5 años llevaría muchos cursos, tendría que rendir muchos exámenes, leer muchos materiales y listo. ¿Ya se le consideraría un doctor? Pues no, simplemente es una persona que ha estudiado medicina. Muy probablemente por otros 5 años tendría que aplicar todo lo que aprendió a la vida real. Y la vida real, por supuesto, es mucho más compleja que un entorno controlado como la universidad. Después de 5 años de aplicando sus conocimientos a la vida real, ya tiene experiencia. Y ahora sí, ya podría considerarse un doctor. Entonces, a un ser humano le toma 10 años ser un doctor, cosa que no sucede con una inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos hacer? Actualmente existen servicios de NPL, procesamiento de lenguaje natural, que nos permiten cargar muchísimos documentos, audios, videos, cualquier formato en el cual haya información, y cargar esa información dentro de una base de datos de conocimiento. En este caso estamos creando conocimiento. Por ejemplo, la ejecución de esos algoritmos tampoco es algo que se haga tan rápido. Probablemente pueda tomar 1 o 2 semanas cargar todo el conocimiento de estos PDFs, videos y audios al modelo de inteligencia artificial, a su base de datos de conocimiento, de 1 a 2 semanas. Listo, ya tiene el conocimiento, pero no tiene la experiencia. ¿Cómo hacemos que el modelo de inteligencia artificial gane la experiencia? Por medio de algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, le colocamos el conocimiento. Pero para que la experiencia sea ganada, tenemos que usar el modelo. ¿Cómo se usa? Pues simple, al día de hoy existe algo llamado microservicios. Un microservicio disponibiliza la instancia de nuestro modelo de inteligencia artificial para ser usado. ¿Pero esto qué significa? Digamos que hacemos lo siguiente. Vamos a disponibilizar nuestra inteligencia artificial a 100.000 doctores alrededor del mundo. Y vamos a instanciar muchos microservicios que tengan ese modelo de inteligencia artificial. Literalmente el modelo de inteligencia artificial es un pedazo de software, lo podemos copiar y pegar dentro de esos microservicios. Ahora vamos a definir un tiempo.
Durante un mes, este va a ser un asistente virtual de los doctores. Cada vez que venga una persona al doctor, le va a decir, oye, pues yo tengo estos síntomas. El doctor va a ingresar los síntomas al modelo de inteligencia artificial y el modelo de inteligencia artificial dirá, oye, pues este es el diagnóstico de la persona. Y esta persona que tiene 20 años de experiencia dirá, perfecto, modelo de inteligencia artificial, acertaste. Puedes tener un punto a tu favor. Ahora tal vez este mismo doctor haga otra pregunta de otra paciente y el modelo de un mal diagnóstico. Y ahí el doctor le diga, oye, pues fallaste, te equivocaste. El verdadero diagnóstico era este de aquí. Y ahí aprendí el modelo. Ah, ok, no era ese, me equivoqué, pero ya me diste el diagnóstico y ven, ya aprendí. La ventaja es que este modelo de inteligencia artificial, al ser una pieza de software, no va a estar siendo usada solo por un doctor. Literalmente puede ser usada por cientos de miles de doctores alrededor del mundo. Y listo. Estamos paralelizando la ganancia de experiencia de nuestra IA 100.000 veces más rápido que lo que haría un ser humano, porque un ser humano solo podría estar al lado de un doctor que lo vaya guiando a través de su experiencia, cosa que no sucedería con un modelo de inteligencia artificial, gracias a que ahora tenemos microservicios que los pueden disponibilizar. Entonces, en un mes, pues gana una experiencia extremadamente rápida, 100.000 veces más rápido que un ser humano. Y listo. Ya tenemos en aproximadamente un mes y medio un modelo de inteligencia artificial que puede comportarse como un doctor. Esto, por supuesto, es aún muy teórico. Realmente no se puede hacer una inteligencia artificial que tenga el mismo expertise que un doctor con 20 años de experiencia. Al día de hoy, las inteligencias artificiales son usadas como copilotos. Eso significa que están apoyando a los seres humanos a tomar buenas decisiones. Por ejemplo, esto de ChatGPT, que tú muy probablemente lo conozcas, es un modelo de inteligencia artificial que nos ayuda a tomar buenas decisiones. Pasamos un input, él nos da un output y le decimos, oye, sí o no te has equivocado y pues vamos refinando la pregunta. Se espera que en el 2030 las inteligencias artificiales ya empiecen a reemplazar a los seres humanos. En este momento están en la etapa de copiloto, la etapa de ganar experiencia. Pero una vez que ganen esa experiencia, durante aproximadamente unos 10 años, ya van a poder reemplazar a las personas. Por eso estos modelos de inteligencia artificial están disponibles para todo el público. Cualquiera los puede usar, pero lo que estamos haciendo realmente es entrenarlos, hacer que ganen esa experiencia. Y en 10 años vamos a ver ya los primeros reemplazos al 100% de seres humanos. Por ahora podemos estar tranquilos. Digamos que es un buen momento para aprender a usar estas inteligencias artificiales. Ahora, este mismo ejemplo que les he puesto con un caso médico se puede aplicar dentro de las empresas en general. Podemos pasarle los patrones de datos encontrados dentro de nuestras bases de datos a estos modelos de inteligencia artificial y cargar esos contextos de negocio. Y literalmente en unos segundos, la inteligencia artificial va a definir una estrategia o múltiples estrategias de negocio, las va a ponderar con probabilidades y te va a decir, oye, pues puedes hacer todos estos planes de acción. Y los seres humanos simplemente tendremos que tomar una decisión. Ok, nos quedaremos con el plan de acción que tenga una mayor probabilidad de ocurrencia dentro de nuestro negocio. Aquí vean que estamos sacando de la ecuación al ser humano y reemplazando la inteligencia artificial. Por eso se dice el día de hoy que dentro de las empresas, la inteligencia artificial es un motor avanzado de análisis de datos. Para ponerlo aún más en contexto, aquí, pues las inteligencias artificiales ya pueden sacar a los seres humanos. Al día de hoy sí es posible. De hecho, yo he participado en proyectos, sobre todo en bancos, en donde ya se automatiza ciertos procesos controlados de tomas de decisiones. Por ejemplo, bueno, pues todavía no se le dan grandes procesos como tomas de decisiones gerenciales, pero digamos que se están haciendo las primeras pruebas de, dentro de los modelos digamos, basados en marketing o cosas más simples. Pero se espera que la tendencia sea esa. Eh, a ver, denme un segundo. Me dicen que hay problemas con el acceso al Zoom. Bien, vamos a continuar. Parece que la sala Zoom tiene un límite de 100 personas y hay 50 personas que se han quedado afuera aproximadamente. Bueno, por eso es importante también conectarnos temprano. Bien, esa es la inteligencia artificial como concepto. Ahora vamos a ver qué es lo que Azure nos ofrece para poder tangibilizar todo esto en algo muy concreto.
Azure es la nube de Microsoft y por supuesto que tiene muchísimos servicios de inteligencia artificial. Pero hay que entender que existen dos grandes tipos de servicios. Las inteligencias artificiales, llamémosle clásicas por el momento, y las inteligencias artificiales generativas. Lo que hemos hablado como concepto hasta el momento es esto de aquí, la inteligencia artificial generativa. Esto es lo que desde el 2020 se viene impulsando en las empresas y de a poco se está integrando. Este tipo de inteligencias artificiales serán las que permitan crear motores avanzados de automatización de toma de decisiones dentro de las empresas. Ahora, entendamos qué ecosistema nos ofrece Azure. Yo les dije en un momento que, oye, pues dentro de las empresas hay que buscar patrones dentro de los datos. Pueden ser patrones simples, como que pueden ser patrones complejos. Para eso, en el mundo de la ciencia de datos existen dos grandes tipos de algoritmos. Algoritmos de Machine Learning y algoritmos de Deep Learning. Para poder implementar estos algoritmos y buscar patrones dentro de los datos, Azure nos ofrece un servicio conocido como Azure Machine Learning. Es lo que los científicos de datos utilizan desde hace muchísimos años. Literalmente este servicio está desde el nacimiento de Azure. Aquí es donde los científicos de datos se conectan y empiezan a buscar patrones dentro de los datos. Pero esto es una manera clásica, digamos, de hacer análisis de los datos. Una vez que se encuentran los patrones dentro de los datos, lo siguiente es tomar decisiones con esos patrones. Y ahí es donde vienen los servicios de inteligencia artificial. Acá estoy colocando algunos, aunque de hecho hay algunos otros más. Por ejemplo, existen servicios de inteligencia artificial que permiten emular la visión computacional. Le pasamos una imagen y el servicio nos dice, oye, pues dentro de la imagen veo una persona, un gato, un perro, y se describen las características propias de los objetos que se ven dentro de esa imagen. Ese servicio se llama Computer Vision. Pero hay un problema con este servicio. Es un servicio de uso genérico. Lo que las empresas hacen es tomar estos modelos de inteligencia artificial que reconocen imágenes y particularizarlos a un caso de negocio. Pongamos un ejemplo simple. Digamos que estamos en una fábrica en donde se ensamblan tornillos. Habrán tornillos buenos y tornillos defectuosos. La fábrica lo que va a querer es optimizar el embalaje de tornillos que sean buenos y desechar aquellos tornillos que sean malos y no embalarlos. De esta manera se mejora la calidad del producto. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues podríamos crear un dataset de 100.000 imágenes en las cuales algunas fotografías son de tornillos buenos y otras son de tornillos malos. Cargar todas estas imágenes al servicio de personalización de visión computacional y el modelo de visión computacional aprenderá cuáles son los patrones visuales de qué es un tornillo bueno y cuáles son los patrones visuales de qué es un tornillo malo. Ahí estamos contextualizando nuestro modelo de inteligencia artificial. Esta palabra es muy importante y la vas a escuchar mucho en el transcurso de los siguientes 10 años. Cloudera, que es una empresa dedicada al mundo del Big Data, el Cloud Computing y la inteligencia artificial, es una de las empresas más importantes que existe en el mundo. Ha dicho que esta es la década de la inteligencia artificial. Dentro de esta década, la contextualización de los modelos de inteligencia artificial va a ser la clave del éxito dentro de las empresas. Por ejemplo, acá lo estoy poniendo de una manera muy general. Lo vamos a ver más a detalle en un momento. Oye, tenemos un servicio que reconoce objetos visuales. Eso está bien, pero hay que darle un contexto particular de algún caso de uso. Vamos a usarlo para que reconozca tornillos buenos o tornillos malos. O por ejemplo, en tratamientos médicos, le podemos pasar radiografías de los pulmones de personas que tienen alguna enfermedad como neumonía. Esta es una radiografía de un pulmón con neumonía. Y esta es una radiografía de un pulmón que no tiene neumonía. Le pasamos 100.000 de estas imágenes y el modelo de inteligencia artificial se especializa en dar diagnósticos de, oye, ¿tienes neumonía o no tienes neumonía? Dándole tu radiografía de los pulmones. También hay otros servicios de visión computacional que, digamos, ya están precontextualizados, ya tienen un contexto. Por ejemplo, es clásico que queramos medir la satisfacción de un cliente. Esto, por ejemplo, los bancos también lo hacen mucho. En las colas de los bancos, las cámaras constantemente están midiendo qué tan felices están las personas. Hay un servicio en particular que analiza el sentimiento en función de la expresión que tiene la persona en su rostro. Estos son solamente algunos servicios de visión computacional que Azure nos ofrece.
Otro de los servicios están basados en el procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, hay un servicio conocido como Speech Service. ¿Qué es lo que nos permite hacer? Básicamente dos cosas. Dentro de las empresas tenemos audios, que muy probablemente vengan de los call centers o llamadas telefónicas. El servicio de Speech Service permite extraer los textos del audio. Digamos que hay una llamada que duró 15 minutos. Ok, vamos a colocarle en un texto, en un gran archivo de texto. Una vez que lo tenemos en un gran archivo de texto, ese gran archivo de texto con toda la conversación telefónica se puede colocar dentro de otro servicio de procesamiento de lenguaje natural, conocido como el Language Service, el cual puede analizar todo lo que se habló durante esa llamada. El input sería el texto. Por ejemplo, te puede reconocer las entidades que participaron en la llamada telefónica. ¿Qué sé yo? Pues hubieron dos personas que estuvieron hablando. También puede hacer un análisis de sentimientos. ¿Qué es lo que se dijo? Oye, pues en la llamada telefónica el cliente dijo esto y en ese momento tuvo un sentimiento positivo. El operador le contestó esto, también de una manera positiva. Y de pronto el cliente se molestó, tuvo un sentimiento negativo. Entonces podríamos empezar a armar algún tipo de gráfico que muestre la evolución del sentimiento a través de la llamada telefónica. De hecho, este servicio es muy completo. Se pueden hacer muchas otras cosas respecto al análisis del lenguaje natural. Por ejemplo, también se pueden hacer sumarizaciones, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Lo voy a poner muy simple. En ocasiones las empresas tienen muchísimos documentos. Pone otro caso de negocio. Digamos que, qué sé yo, pues, tienen documentos de correos electrónicos. Durante todo el 2023, ¿de qué es lo que se habló en la empresa? Podemos cargar toda esa base de datos de correos electrónicos y este servicio nos dirá, oye, pues, el 1 de enero en la empresa se habló tal cosa. El 2 de enero la empresa se habló tal cosa y te lo sumariza. Te pone todo un detalle día por día de qué es lo que estuvo sucediendo en la empresa. Mejor dicho, te puede hacer un análisis de qué es lo que sucedió durante el año 2023 en tu empresa. Y eso puede ayudarle mucho a la gerencia a tomar una decisión, ya que tendrá una visión de evolución de cómo es que la empresa se estuvo comportando. También otro servicio interesante de procesamiento del lenguaje natural que ofrece es el servicio de traducción de textos. Esto es como el Google Translate. Le damos un texto y te lo traduce a algún otro idioma. Ahora vamos a uno de los servicios que ha evolucionado mucho a lo largo de los años, el servicio de creación de bots. De hecho, ha evolucionado tanto que actualmente ya es muy diferente. Antiguamente, la creación de bots automáticos se hacía con un servicio conocido como Bot Service. Actualmente ya está deprecado. La propia Azure lo ha sacado y lo está reemplazando por modelos de inteligencia artificial generativa tipo ChatGPT, ya que son muchísimos mejores. Pero antes de hablar de eso, vamos a explicarles cómo se utilizaban estos modelos clásicos de inteligencia artificial. Por ejemplo, pongamos otro caso de negocio, uno fácil de entender. Digamos que estamos en un call center de un banco. Bueno, antiguamente se hacía lo siguiente. En un call center, alguien tenía una llamada telefónica. Al final, una llamada telefónica es audio. Eso tiene que traducirse a un texto. Una vez que tenemos ese texto, habría que analizar el texto con un servicio de lenguaje natural. Por ejemplo, para entender la pregunta. Oye, pues el ser humano ha dicho algo. ¿Y de qué es ese algo? Pues puntualmente está preguntando porque tengo problemas con mi tarjeta de crédito. ¿Se entendió la pregunta? Esa pregunta se carga al bot y el bot tiene una base de datos de preguntas. Ok, está haciendo preguntas sobre problemas de tarjetas de crédito y desencadena una serie de acciones que el programador tiene que programar. Se tiene la respuesta, el bot genera la respuesta en texto y dentro del servicio de Speech Service también se pueden traducir textos a audios. Y un robot, por medio de una traducción de texto, le responde al ser humano con habla. Digamos que esa era la manera clásica. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Este servicio de bot service actualmente está deprecado, ya no se utiliza, y ahora ha sido reemplazado por modelos de inteligencia artificial generativa, específicamente con OpenAI. Pero, ¿qué es esto de una inteligencia artificial generativa? Como les dije, los bots clásicos tenían una implementación simple, y esto no era propio de Azure, lo mismo pasaba en Amazon y en GCP. Básicamente podíamos implementar bots con dos servicios. El primero de ellos era un servicio conocido como Question and Answer.
Esto es un poquito más complejo, pero en resumen era muy simple. Teníamos que precargar todas las posibles preguntas y todas las posibles respuestas a esas preguntas. Manualmente el desarrollador tenía que hacer esa carga de base de datos de conocimiento. Entonces había una especie de plantilla en donde, oye, pues, ¿qué preguntas le pueden hacer a nuestro bot? ¿Qué sé yo? Pues en un banco hay 10.000 preguntas que se pueden hacer y había que programar y cargarlas con este servicio de Question and Answers. Una vez que tenemos toda la base de preguntas y respuestas, había que colocarlos dentro del servicio de bot para lo que les expliqué, ¿no? Pueda recibir los textos de las llamadas telefónicas y hacer que se tome una respuesta en función de esa base de datos de conocimiento. Esos eran los bots clásicos. Se usaban mucho entre los años 2010 y 2020. Pero estos servicios, de hecho, ya están tan antiguos. De hecho, bueno, en Europa y en Estados Unidos, bueno, ahí sí nos llevan muchos años de distancia en todo esto. Lamentablemente aquí en Latinoamérica, por falta de conocimiento técnico, no estamos a ese nivel. Pero, por ejemplo, Azure ya ha dado de baja ese servicio. Si tú entras a Azure y tratas de usar el servicio de Question and Answer, te van a decir que, oye, todas aquellas empresas que ya tengan creado sus bots aquí lo van a poder seguir usando hasta marzo del 2025. Y luego de eso el servicio ya va a ser retirado de por vida. Y desde el 1 de octubre del 2022 ya no se pueden crear nuevos bots aquí. Si quieres crear bots, vas a tener que usar un servicio que es mucho mejor. Uno que utilice una inteligencia artificial generativa. Pero, ¿qué es esto de una inteligencia artificial generativa? Vamos a explicarlo también a alto nivel, pero si igual les quiero mostrar el código como vimos al principio. Esto de las inteligencias artificiales generativas son inteligencias artificiales que conocen muchísimas cosas. Han sido entrenados con grandes datasets públicos, en grandes infraestructuras. Por ejemplo, desde enciclopedias como Wikipedia, artículos y libros gratuitos en línea, foros, información que hay en redes sociales, Internet en general y cualquier cosa que esté digitalizada. Se han cargado en grandes infraestructuras de cientos de miles de servidores, con algoritmos tan complejos como los de redes neuronales. De eso también vamos a hablar a detalle en un momento. Estos algoritmos, por ejemplo, son unos tipos de algoritmos de deep learning que pueden encontrar patrones muy complejos en los datos. Toda esta gran cantidad de datos ha sido cargada por medio de algoritmos de redes neuronales para encontrar un modelo de red neuronal complejísimo. Este modelo de red neuronal al final es una ecuación pues muy compleja. De hecho también tiene algo de parte estadística, pero no vamos a complicarnos tanto. Al final, el output de esta red neuronal es un modelo de inteligencia artificial que ha cargado una base de datos de conocimiento de muchísimas cosas. Esas cosas pueden incluir temas desde teología, literatura, matemáticas, ciencias humanas, muchísimas cosas. Estos modelos, por supuesto, no son fáciles de entrenar. Requieren de infraestructura de cientos de miles de servidores ejecutándose de manera paralela, no por una semana, ni siquiera por un mes. Puede tomarse entrenar de 1 a 2 años. Por eso es que Microsoft, por ejemplo, ha invertido cientos de miles de millones de dólares en el entrenamiento de estos modelos especializados. Literalmente todo ese costo se ha ido en infraestructura y el tiempo de uso de esa infraestructura. Estos modelos de inteligencia artificial, que conocen de muchas cosas, son llamados modelos fundacionales. Un modelo fundacional es un modelo base, pues que conoce de muchísimas cosas. El problema con estos modelos fundacionales es que son de un uso muy general y nosotros sabemos que en las empresas hay que contextualizar los modelos para adaptarlos a casos de uso particulares. Así que, por ejemplo, ChatGPT es un gran ejemplo de esto. Es un modelo de inteligencia artificial generativa, un modelo fundacional que conoce de muchísimas cosas, pero no puede ser usado directamente en la empresa porque no tiene el contexto de la empresa. Hay que cargarle el contexto de la empresa, que de manera muy resumida sería decirle, oye, mi empresa es esto de aquí. Habría que cargar algunas tablas, algunos documentos de la empresa para que el modelo entienda de qué va nuestra empresa. Y una vez que el modelo lo entienda, pues ya va a poder ayudarnos en la toma de decisiones. Este es el reto que tienen al día de hoy las empresas, contextualizar estos grandes modelos. Dentro de las empresas no crean modelos de inteligencia artificial generativa desde cero.
No hay empresas, al menos no, bueno, las grandes empresas como Microsoft, Amazon y Google sí lo hacen, porque la disponibilizan por medio de servicios. Pero, por ejemplo, un banco no va a crear una inteligencia artificial generativa desde cero. Va a usar un modelo fundacional que ya está entrenado y lo va a tener que contextualizar. Ese va a ser el reto de las empresas. Pero, ¿qué es contextualizar? Primero vamos a poner un ejemplo que cualquiera lo pueda entender, con ChatGPT. Cuando uno le hace una pregunta a ChatGPT, mientras más detallada sea esa pregunta, ChatGPT pues te la va a responder de mejor manera. Por ejemplo, yo a ChatGPT le podría decir, explícame qué es una red neuronal. Y muy probablemente me va a dar una explicación muy técnica. Pero vamos a darle un contexto. Explícame qué es una red neuronal para que un niño de 10 años lo pueda entender. Y explícamelo en 30 palabras o menos. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de un contexto. Este es el reto de las empresas, darle contextos a los modelos de inteligencia artificial. Pero tampoco es tan simple. Digamos que para una persona de a pie que por cuenta propia usa ChatGPT en su día a día para automatizar alguno de sus procesos, esto está perfecto, ¿no? Contextualizar sus preguntas le va a ayudar. Pero ¿y en la empresa cómo hacemos esto? En una empresa, por supuesto, no es que va a haber un prompt en donde las personas manualmente van a estar ingresando los textos para contextualizar al modelo, ¿no? No es que le van a decir, oye, el día de hoy en el área de marketing hubo un problema con Pepito, no cargó los datos y parece que ha habido errores y no, pues no es así. Vamos a tener que industrializar el proceso de contextualización. Vamos a ver entonces cómo industrializar ese proceso. Para entender esto, hay que definir bien cuál es ese servicio de inteligencia artificial generativa. Esta inteligencia artificial que pues sabe muchas cosas de muchos temas. En el caso particular de Azure, este servicio se llama Azure OpenAI. Es el que nos permite usar un modelo de inteligencia artificial generativa. Una vez que tengamos acceso a este servicio, vamos a tener que cargarle el contexto de nuestra empresa. Una vez que esté contextualizado, ahora sí podemos sacar a algunos seres humanos de la ecuación y usar este modelo de inteligencia artificial para empezar a tomar decisiones. Por supuesto que las otras nubes también tienen sus propios servicios de inteligencia artificial generativa. Si asististe al evento del mes anterior, ahí hablamos, por ejemplo, un poco de Bedrock. Ya en su momento también estaremos hablando de la nube de Google. Enfoquémonos en Azure OpenAI. Primero les quiero mostrar un pequeño ejemplo. Por supuesto que lo que les voy a mostrar aquí es solamente un ejemplo muy puntual, ¿no? Previo a hacer esto hay que hacer mucha preparación, pero simplemente vamos a ver cómo esto funciona. Vamos a poner esto aquí. Por ejemplo, este es el servicio de Azure OpenAI. Lo que les estoy mostrando es el área de juegos. Vean muy bien cómo colocan este nombre. Es solamente un área de juegos para probar la inteligencia artificial. Pero en la vida real esto no se utiliza. Esto es solamente para que las personas vean, oye, pues, perfecto. Azure ofrece este servicio. Ahora les voy a mostrar cómo se integra esto en la vida real. Lo primero que hay que hacer es agregarle un contexto a nuestra inteligencia artificial. Por eso hay una casilla que dice, ¿cuál es el mensaje del sistema? Bueno, agreguémosle este contexto. Somos una empresa llamada Big Data Academy que se dedica a la formación de cursos de Big Data, inteligencia artificial y cloud computing. Ese es el contexto. Ahí lo guardo. Una vez que se ha cargado el contexto, ahora sí ya puedo hablar con mi modelo de inteligencia artificial. Por ejemplo, le voy a lanzar una pregunta. Buenos días, ¿no? ¿Qué cursos tiene? Vamos a lanzarlo aquí. Oh, ahí lo lancé 2 veces. Y ahí nos dice, buenos días, en Big Data Academy ofrecemos una amplia variedad de cursos en Big Data. Algunos de los cursos que ofrecemos son, y ahí me estará dando la respuesta. Parece que ahí está. Por un momento se colgó mi pantalla. Y ahí está. Y puedo empezar a hablar, ¿no? Oye, ¿cómo se llama la empresa? Vamos a ponerle esto aquí. Y listo, ¿no? Literalmente es como una especie de chat GPT. La empresa se llama Big Data Academy. Entonces vean que este es el principio básico. Nuestro modelo de inteligencia artificial, para que pueda ayudarnos a la toma de decisiones dentro de la empresa, tiene que tener cargado un contexto. Acá en esta área de juegos que Azure OpenAI nos ofrece, nos lo pone de una manera simple para entenderlo, ¿no? Oye, aquí coloco un contexto para que puedas jugar
Y bueno, pues en función del contexto que hayas cargado, hazle preguntas al modelo de inteligencia artificial. En resumen, eso es lo que van a tener que hacer las empresas para cualquier caso de uso que quieran implementar. Si un banco quiere, por ejemplo, automatizar algún proceso de toma de decisiones de marketing, primero tendría que cargar, oye, pues en nuestra área de marketing tenemos esto. Listo. La inteligencia artificial conoce el área de marketing. Ahora sí le podemos empezar a lanzar preguntas respecto al área del marketing. Pero por supuesto que en la empresa no van a estar copiando y pegando las preguntas. Van a tener que hacerlo desde código. Ahora quiero mostrarles el código. Digamos que eres alguien técnico. Ok, hemos visto que sí, este servicio de OpenAI funciona muy bien. Ahora, bien, integrémoslo dentro de la empresa. Acá hay un par de consultas. ChatGPT gratuito, por más que se le diseñe un prompt muy bien, genera respuestas a veces cerradas y redundantes. He visto que BEA está generando mejores respuestas. Sí, es correcto. Aunque recuerden realmente que la capacidad de los modelos de inteligencia artificial se va a basar siempre en la carga de ese contexto. Si ChatGPT nos da, por ejemplo, respuestas incorrectas, digamos que para las personas de a pie, bueno, eso sí les puede llegar a afectar. Pero lo importante es que el modelo de inteligencia artificial, una vez que le carguemos el contexto, dé respuestas correctas en función de ese contexto que se haya cargado. Hay, por ejemplo, hay algo llamado la forma en cómo se mide la calidad del modelo de inteligencia artificial. Y se mide siempre en función del contexto. Big Data Academy tiene cursos de Deep Learning. ¿Esa respuesta es correcta? Sí, de hecho, sí. Hay cursos de Machine Learning, Deep Learning e Inteligencia Artificial. Por ejemplo, al final de esta sesión se van a sortear 10 becas para el workshop de la construcción de redes neuronales. De eso vamos a hablar a detalle al final del día de hoy. Ahora les quiero explicar cómo es que ya de manera profesional todo esto se integra en la empresa. Al final todo esto tiene que traducirse a código. Por ejemplo, primero habría que instalar la librería que nos permite usar el servicio de inteligencia artificial de Azure. Luego de eso, una vez instalada la librería, bueno, pues ya la podemos importar para poder utilizar. Una vez que tenemos la librería, hay que configurar algunas cosas de esa librería. Por ejemplo, esta librería nos permite conectarnos a diferentes servicios. En este caso, nos estamos conectando al servicio de Azure. Adicionalmente, pues cuando ya tengamos nuestro modelo de inteligencia artificial contextualizado con los datos de nuestra empresa, bueno, pues no cualquiera se puede conectar a nuestro modelo. Así que hay que generar credenciales de acceso y digamos detalles más técnicos para proteger a nuestro modelo de inteligencia artificial. Allá la librería soporta todo eso. Dentro de la empresa, pues no va a haber solo un modelo de inteligencia artificial. Literalmente van a haber decenas. Por ejemplo, en Europa yo he participado en proyectos en los cuales se han creado modelos de inteligencia artificial para el área de marketing, para el área de gerencia, para el área de cobranza, para el área de recursos humanos. Entonces, el objetivo es que esos modelos estén contextualizados a la realidad de cada área de negocio en donde puedan apoyar a la toma de decisiones de esa área. Entonces, bueno, sí, pues vamos a tener muchos modelos. Dentro del servicio, ¿a cuál de todos mis modelos me quiero conectar? Digamos que a ese. Cuando uno se conecta a un modelo, pues inicialmente ese modelo está vacío, literalmente no tiene nada. Entonces hay que empezar a cargarle contexto. Primero, bueno, pues les estoy mostrando un ejemplo simple. Ahora en la PPT quiero mostrarles la verdadera arquitectura en cómo se contextualizan estos modelos. Pero primero vamos con lo más básico de todo. Por ejemplo, acá estoy definiendo un contexto. Oye, pues somos Big Data Academy, una empresa dedicada a cursos de cierto tipo. Vamos a publicar pronto un curso de inteligencia artificial en Azure. Y bueno, pues detalles de los cursos. Esto, por ejemplo, sería una pequeña carga de un pequeño contexto. Por supuesto que en el modelo de inteligencia artificial podemos cargar muchos contextos. Solo le voy a cargar ese. Ahí defino, oye, pues te estoy cargando este contexto. ¿A quién? Al modelo de inteligencia artificial. Listo. Ya tengo el contexto. Ahora vamos a hablar con el modelo de inteligencia artificial. Le pregunto, oye, pues ¿tienen cursos de IA? Esa sería una pregunta que está siendo enviada por un usuario. Voy a enviarle a mi modelo esa pregunta y me dará la respuesta. Por supuesto que dentro de la respuesta, desde un punto de vista técnico, hay mucha metadata técnica. De toda esa metadata, hay una ruta en particular que tiene la respuesta propiamente dicha. Habría que extraerla
Y ahí el modelo de inteligencia artificial nos dice, buenos días, sí, tenemos cursos de inteligencia artificial, tenemos uno llamado inteligencia artificial sobre Azure y así sucesivamente. Entonces, digamos que ese sería el código básico para conectarnos al modelo de inteligencia artificial. Para los que sean más técnicos, saben que una vez que se tiene el código básico, hay que encapsular esto dentro de una función que nos permita reutilizar ese código fácilmente. Por ejemplo, podría encapsular eso en una función utilitaria y dentro de con esa función, pues ya me puedo comunicar fácilmente con el modelo de inteligencia artificial. Por ejemplo, con esa función le digo, oigan, pues ¿tienen cursos de IA? Sí, en Biblioteca Academy ofrecemos cursos de IA. ¿Te gustaría recibir más información? ¿Qué otros cursos tiene? Bueno, según el contexto que le hemos cargado, hay otros estos cursos. Oye, ¿cuándo comienzan las clases? Bueno, las clases comienzan el lunes 29 de enero, de tal horario, en tal fecha. ¿Y cuál es el temario? Bueno, pues ahí nos está dando el temario. Van a usar herramientas como OpenAI, Azure ML o Computer Vision exactamente durante el curso y bueno, pues vean que ya el modelo de inteligencia artificial con un contexto cargado ya puede realizar las preguntas. Por eso, como bien preguntó uno de sus compañeros por el chat, ¿no? Es cierto que un modelo base, ¿no? Como el que está publicado en ChatGPT, yo puedo entrar a ChatGPT, ese es el modelo base que no tiene contexto. Pero si eso lo vamos a usar dentro de la empresa, hay que contextualizar. De esta manera, el modelo va a poder dar respuestas en función de nuestra realidad de negocio. Así que sí, ese es el gran trabajo que tienen las empresas. Primero les he mostrado un ejemplo visual para que lo puedan entender y les dije, oye, esto está bien para practicar, pero en la vida real, para poder usar estos modelos de inteligencia artificial, aquí está, hay que hacerlo desde código. Desde código tenemos que empezar a cargar los contextos. Ahora, ¿de dónde salen esos contextos? Como bien alguien pregunta también aquí en el chat, al final el contexto es colocado en una variable. Acá yo lo he colocado manualmente. Esto, por ejemplo, podría provenir de un documento, de algún PDF o de algún documento Word de la empresa. Pero esta es una manera muy rústica de cargar contextos. Digamos que esto está bien para un primer ejemplo inicial del uso de inteligencias artificiales generativas. Ok, se entendió la idea general. Tenemos un área de juegos visual para usar el modelo de inteligencia artificial, pero de una manera profesional lo tendríamos que hacer desde código. Pero en las empresas hay bases de datos, tablas de datos, muchísima información. ¿Cómo cargamos esos contextos para que puedan ser analizados por el modelo de inteligencia artificial? Para eso hay que tener una arquitectura de gobierno de datos. También hace algún par de meses, en otro de nuestros eventos, dimos a detalle todo lo que era un data lake. Vamos a explicar esto a alto nivel solo para entender el contexto y cómo esto está relacionado a los modelos de inteligencia artificial. Dentro de las empresas hay procesos. Literalmente hay cientos de miles de procesos. Todos esos procesos tienen que ser gobernados. Un data lake es una arquitectura que nos permite gobernar los procesos en las empresas. Lo voy a explicar de manera muy simple, porque literalmente eso también fue toda una conferencia de hora y media. Pero vamos a verlo a muy alto nivel. Por ejemplo, cuando digamos que la empresa quiere hacer un reporte, para que ese reporte funcione, pues tiene que ser alimentado por datos. Así que hay que cargarle datos para construir el reporte. Primero hay que colocar los datos que van a ser procesados. Dentro de una arquitectura data lake existe una capa llamada bronce. Ahí se cargan los datos que el reporte necesita para funcionar. Con esos datos ya podría ser mi reporte. Pero nosotros sabemos que los datos dentro de las empresas generalmente están sucios. Digamos, por ejemplo, que en este archivo de datos hay un campo edad. Podría ser que por accidente hay algunas edades negativas. Pues no tiene sentido procesar un reporte con edades negativas. Ese sería un registro erróneo que no debería entrar al reporte. Simplemente es un error en los datos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Definir reglas de calidad. Por ejemplo, una regla de calidad debería de ser que las edades tienen que ser mayores a cero. Tal vez nuestros clientes tienen identificadores. Los identificadores no pueden ser valores nulos. Y así, habría que definir para cada campo del archivo de datos reglas de calidad. ¿Eso qué haría?
Digamos que aquí tenemos 100.000 registros. Luego de aplicarle las reglas de calidad a los registros en el archivo, tal vez solamente pasen 90.000 registros. Eso significa que la entidad persona que vamos a procesar tiene un 90% de grado de calidad, ya que de 100.000 registros pasaron 90. Lo mismo se hace con el resto de entidades que se están cargando. Habría que definir las reglas de calidad para que solamente pasen registros que sean correctos. Una vez que tenemos los registros correctos, ahora sí puedo hacer el reporte. Y listo. Ya ese reporte va a ser un reporte de calidad porque se está basando en datos que tienen calidad. Lo que les he explicado es una simplificación a muy alto nivel de lo que es un data lake. Por supuesto que un data lake es mucho más complejo, pero para ponerlo en términos muy simples, un data lake garantiza la calidad de los datos. De esta manera, los procesos que analicen esos datos tienen garantía de que esos datos son de calidad. Ese es el objetivo de un data lake. Es muy importante que las empresas tengan estas arquitecturas data lake, porque van a servir para la contextualización de los modelos de inteligencia artificial. Aquí hay que dividir dos grandes partes. Nosotros sabemos que las empresas como Azure, Amazon y Google ya han creado sus propios modelos de inteligencia artificial, que conocen de muchas cosas, como el servicio que hemos visto hace un momento. Pero esos modelos por sí solos no le sirven a las empresas. Hay que contextualizarlos. Y con eso ya tenemos al modelo contextualizado. Gracias a esto, ya podemos empezar a derivar este modelo para crear submodelos de, oye, pues, un modelo de inteligencia artificial que ayude en el área de marketing, otro que ayude en el área de gerencia, otro que atienda a nuestros clientes, otro que ayude a la toma de decisiones en la empresa, y así sucesivamente. Entonces, ya tenemos la base, un modelo contextualizado y con ese realmente podemos hacer cosas interesantes en la empresa. ¿Cómo se hace esa contextualización? Lo tendremos que hacer con nuestro data lake, específicamente con la zona en donde tenemos los datos cargados con la calidad que ya la estamos asegurando. Estos datos nos van a servir para contextualizar a estos modelos base y tener modelos contextualizados. No es obligatorio que la empresa tenga un data lake realmente para contextualizar sus modelos, pero debe de tener algo parecido a un data lake, alguna zona en su warehouse quizá o alguna base de datos que consolide la información y la deje lista para ser analizados por estos modelos de inteligencia artificial. Desde ahí se va a hacer esa contextualización. Por supuesto que el contextualizar estos modelos tampoco es algo tan simple. Digamos que les estoy mostrando el detalle a muy alto nivel. Pero ¿cómo creamos esta capa arquitectónica en donde están los datos listos para ser analizados? Esto, por ejemplo, no lo hace el experto de inteligencia artificial. Esto lo hace otro rol, conocido como el Data Engineer. Acá, por ejemplo, les estoy mostrando a muy alto nivel algunas de las actividades que tendría que hacer con los archivos de datos que van a ser cargados a nuestro modelo de inteligencia artificial. A esto se le conoce básicamente como un data preparation. Pero por supuesto que no es la preparación clásica de los datos. Está orientada a ser explotado para servicios que hagan análisis de datos. Recordemos que dentro de las empresas existe el Business Intelligence, como vimos al principio del día de hoy. Con el Business Intelligence podemos hacer cosas tan simples como un reporte. Los reportes, por supuesto que se siguen usando al día de hoy. Nos sirven para tomar decisión. Pero con ellos también podemos hacer cosas más complejas, como crear estos modelos de inteligencia artificial generativa que se alimentan de esos datos. Así que sí, no todo se trata de ciencia de datos en la empresa. También hay que tener nuestros equipos de data engineers que hagan este data preparation. Por supuesto que esta preparación de datos no es una preparación clásica. Va a requerir de tecnologías e infraestructura muy particular. También en su momento, el año anterior, dimos una conferencia sobre Spark y cómo funciona Spark, sobre clusters de Big Data que distribuyen la carga de trabajo, ¿no? Literalmente también podríamos hablar por hora y media de esto, pero vamos a ponerlo a muy alto nivel. Por ejemplo, uno de los problemas que tienen las empresas es con el procesamiento de la volumetría de sus datos.
Spark permite distribuir la carga de trabajo de manera automática entre los servidores de un clúster. Por ejemplo, si el día de hoy vienen 300 gigas de datos, Spark toma el proceso y lo distribuye en 3 servidores. Si al día siguiente ese mismo proceso recibe 500 gigas de datos, Spark distribuye su carga de trabajo en 5 servidores. Y así, en función de la volumetría, Spark distribuye esa carga de trabajo entre los servidores de un clúster. Esta distribución se hace de manera automática. Todos estos flujos, que bueno, pues parecen algo complejos, realmente no lo son tantos. Los tiene que hacer un data engineer, pero los tiene que hacer con tecnologías especializadas en Big Data, como por ejemplo lo son Apache Spark. Esto se debe a que cuando vamos a contextualizar nuestros modelos de inteligencia artificial, pues no vamos a estar trabajando con pequeños archivos de, digamos, 1 o 2 gigas. Literalmente en la empresa hay cientos de gigas. Entonces es un poquito más complejo. Así que esa preparación de data tiene que hacerse con un framework especializado que puede ejecutarse en clúster de servidores. Digamos que esa es el concepto en general, ¿no? Realmente es más complejo, porque también hay que considerar lo siguiente. Cuando hacemos esa preparación de los datos previa a la contextualización del modelo de inteligencia artificial, las empresas, bueno, aquí en Latinoamérica no sucede mucho, esto pasa también más en Europa y en Estados Unidos, pero las empresas son multicloud. Lo voy a poner simple. A veces parte de los datos están en Azure, a veces parte de los datos de las empresas están en Amazon y a veces en GCP. Entonces, los datos están distribuidos en diferentes servicios. El Data Engineer tiene que estar en la capacidad de adaptar los estándares de procesamiento de Big Data a la nube de Azure, a la nube de AWS y a la nube de GCP, porque va a tener que preparar los datos desde diferentes fuentes de datos. A su vez, estos servicios tienen que ser procesados por tecnologías de Big Data. Si sabes de Big Data, sabes que la tecnología bandera es Spark. Y a su vez, ese procesamiento, pues, tiene que hacerse con arquetipos que sabemos que de antemano que funcionan, ¿no? Como les dije al principio, en una empresa, pues no te vas a poner creativo y a ver cómo programamos, a ver qué es lo que sucede, ¿no? Ya hay estándares y estrategias de programación, entonces todo esto ya está bien definido. Un Data Engineer Senior tiene que conocer los arquetipos de codificación, las tecnologías de Big Data y cómo adaptar esas tecnologías a cada nube. Y con eso ya se puede hacer la preparación de datos previa a la contextualización del modelo de inteligencia artificial. Una vez que ya tenemos esa preparación de los datos, ahora sí, oye, ¿y en qué nube quiero crear mi inteligencia artificial? Bueno, pues carguemos todo ese contexto, digamos a Azure, a OpenAI, y ahí haríamos esa contextualización. Por supuesto que esto también es algo muy general, ¿no? Para poder hacer todo esto, el data engineer tiene que traducirlo a código. Entonces, de manera muy simple, digamos que esto sería lo mínimo necesario que tiene que saber un data engineer senior. Pero si quiere aplicar todo esto en una empresa, lo siguiente que debe de saber es cómo particularizarlo a Amazon, a Azure y a GCP. Conociendo todo esto de aquí, ya tenemos a un data engineer que al día de hoy puede participar en proyectos de inteligencia artificial en la empresa. Es muy importante que, sobre todo nosotros que somos técnicos, empecemos a saber cómo usar todo esto de los servicios de inteligencia artificial. Porque como les dije al principio de este evento, pues esto no es tendencia, esto ya es algo que se hace. Si tal vez en tu empresa no lo están haciendo o lo están haciendo de manera muy rústica, es porque simplemente carecen del conocimiento técnico. Aquí realmente tampoco no hay nada que reinventar. Ya existen los estándares, los patrones, las arquitecturas, las buenas prácticas, todo eso ya existe. Digamos que en el 2020, 2021, cuando esto empezó a salir, ahí sí había algo rústico que se hacía, pero al día de hoy no. Yo, por ejemplo, ya tengo, con todo esto de las inteligencias artificiales generativas, 4 años de experiencia trabajándolo en las empresas, desde bancos hasta financieras en general. Ellos son los que más están apostando por esto. Pero esto más se ve en Europa y Estados Unidos. Lamentablemente aquí en Latinoamérica, digamos que sí está la voluntad de las personas, pero no tienen ese conocimiento técnico. Entonces es más que todo una incapacidad técnica. Y de las pocas cosas que se hacen de una manera muy rústica. No, no se conoce realmente todo este detalle.
Eh, También es cierto que lo que hemos hablado el día de hoy es demasiado general, ¿no? Hay muchísimas cosas. Por ejemplo, todo lo que les he explicado se puede resumir en este diagrama. Esta es la arquitectura empresarial de análisis de datos con inteligencias artificiales que se utilizan al día de hoy en las empresas. Básicamente es tener ese data lake en donde están los datos listos para ser analizados. Esos datos se cargan desde las fuentes de datos. Con Spark hacemos el data preparation. Esto lo hace el data engineer. Listo, ya tenemos los datos preparados. Ahora con eso podemos contextualizar a nuestra inteligencia artificial. Y con eso tenemos inteligencias artificiales contextualizadas, las cuales ya pueden ayudar a negocio a tomar decisiones. Ahí ya literalmente podríamos abrir un prompt y preguntarle, oye, ¿cuál es la tendencia de, qué sé yo, pues los préstamos bancarios que va a haber durante todo el año 2024? Le doy Enter y como ya se cargó todo el contexto de la empresa, el modelo de inteligencia artificial se puede conectar a la tabla de datos, hacer ese análisis en tiempo real y bueno, tampoco lo hace en segundos, ¿no? La respuesta te lo dará en 1 o 2 minutos y te dirá, bueno, la tendencia es tal. Entonces, aporta muchísimo valor. Las empresas que tengan todo este proceso industrializado de inteligencia artificial dentro de su núcleo, van a tener una gran ventaja competitiva respecto a sus competidores. Entonces, es muy importante que las empresas empiecen a trabajar esto de manera profesional. Y aquí hay muchos roles. Por ejemplo, el arquitecto que debe de definir todos estos bloques. Luego, el data engineer, que es el encargado de construir los flujos de preparación de datos. Y finalmente, el experto en inteligencia artificial, que cree estos modelos de inteligencia artificial. Lo que hemos visto también el día de hoy, pues como les digo, ¿no? Es muy general. Solamente hemos estado viendo todo esto por una hora, ¿no? Y en una hora, pues no vamos a ser expertos en arquitectura, ni en data engineer con data preparation, ni tampoco en modelos de inteligencia artificial avanzados. Literalmente cada uno de estos temas pueden ser varios cursos de 30 o 40 horas. Pero digamos que tenemos nociones generales, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros retos, ¿no? El más básico, hay que llevar los datos desde el entorno de la empresa hacia la nube para que el modelo de inteligencia artificial pueda empezar a analizarlos. Entonces hay que definir una arquitectura de automatización de carga de datos. Esto, por ejemplo, lo hace el arquitecto. Entonces, sí, es cierto, hay muchos más detalles técnicos de los cuales podríamos hablar. Y ahí ya tendríamos que hablar de ecosistemas en específico, ¿no? Por ejemplo, si estamos en Azure, bueno, pues hay ciertas tecnologías de automatización de carga de datos. Igual en Amazon, e igual en GCP. Ya muy probablemente en eventos futuros estaremos hablando de cada una de esas vistas arquitectónicas que son necesarias para construir estos modelos de inteligencia artificial. Pero vean que lo importante es que no solo es el experto en IA, el arquitecto tiene que estar en la capacidad de entender cosas de inteligencia artificial. También el data engineer, también el experto en modelamiento de datos, el data quality. En general, todos los roles en las empresas ya tienen que empezar a saber cómo es que su trabajo va a aportar al uso de estos modelos de inteligencia artificial. Ya estaremos hablando de eso también en su momento. Y con esto, bueno, creo que ya queda más en claro hacia dónde va la construcción de estos modelos de inteligencia artificial. Para aquellos que estén más interesados en todo esto, se van a habilitar cursos. Bueno, pues realmente todos estos cursos ya se vienen dictando desde el año pasado. Son ediciones que siempre se van actualizando, porque, por ejemplo, en la parte de inteligencia artificial, constantemente las nubes están haciendo cambios, así que constantemente hay que estar actualizando los cursos. La buena noticia es que son cambios para mejorar. Pero antes de eso, quisiera invitarlos al workshop que se va a realizar el 19 de enero, en donde vamos a construir una red neuronal, que es la base de todo esto de la inteligencia artificial. Uno podría pensar que la construcción de una red neuronal es algo complejo, pero realmente no. El proceso está industrializado. Eh, ya también dimos una conferencia de esto en su momento. En el workshop, que dura 3 días, vamos a dar esos detalles de cómo se construye la red neuronal. Por supuesto que esto nos dará una base para entender los conceptos más avanzados de inteligencia artificial, así que es un muy buen punto de partida para comenzar en el mundo de la inteligencia artificial. Este workshop dura 3 días. Ya es costumbre aquí que en Big Data Academy cualquier cosa que sea un workshop, independientemente de la duración de los días, tenga un costo muy bajo. Pero por supuesto, para aquellos que han participado en este evento van a tener un descuento especial.
También no se preocupen. Entiendo que no todos pueden asistir a estos días, así que todas las sesiones se van a grabar. Se les va también compartir a las grabaciones. Incluso aunque no asistas presencialmente al workshop, tendrás acceso a las grabaciones. ¿Qué prerequisitos hay para este workshop? Pues realmente no hay muchos. Con que conozcas a cualquier lenguaje de programación con un nivel básico es suficiente. Ya los frameworks han evolucionado tanto al día de hoy que es fácil la construcción de redes neuronales. Verán que el esfuerzo de la construcción va a caer más en el entendimiento de los patrones y las buenas prácticas. Entendido la forma en cómo se construye una red neuronal, ya el uso de modelos avanzados de inteligencia artificial se va a simplificar muchísimo. Y también, a ver, les voy a pasar esto. Y bueno, no sé si todos estén en el grupo de WhatsApp del evento, igual se los paso ahí. Van a compartir el acceso y los descuentos desde ese enlace. Ahí se los pasé por el chat, para aquellos que no estén en el grupo. Lo otro es respecto a los cursos. Digamos que los workshops sirven para que tengan una primera introducción y puedan aterrizar fácilmente a estos temas. Desde el 29 de enero se van a abrir los 3 primeros cursos de este año. Como les dije, esto de las inteligencias artificiales pues tiene varias perspectivas, la de arquitectura, la de procesamiento y preparación de datos y la de análisis de los datos ya con inteligencia artificial. Si estás interesado en la parte de arquitectura, se está habilitando una nueva edición del curso de arquitecturas en GCP. Si estás interesado en la parte de procesamiento de datos, se está habilitando el curso de Data Engineer y Big Data Multicloud. Como les dije, es muy importante que los Data Engineers estén en la capacidad de poder adaptar sus flujos a las 3 nubes, AWS, Azure y GCP. Por eso es muy importante que un curso de Data Engineer sea multicloud. Y por último, para aquellos que estén interesados en la parte del uso de los modelos de inteligencia artificial, se está habilitando una nueva edición del curso de inteligencia artificial sobre Azure. Por supuesto que también para los que han participado en el evento van a tener descuentos especiales en cualquiera de estos 3 cursos. Ya se los estarán compartiendo por el grupo de WhatsApp y también al correo electrónico. También todos los materiales que han visto el día de hoy y la grabación se les estará haciendo llegar a ese grupo de WhatsApp para que puedan tener todos los diagramas que hemos visto el día de hoy y también el código que les mostré hace un momento para aquellos que sean más técnicos. Recuerden también que en todos nuestros cursos las clases son en vivos, pero no es necesario que asistas en vivos, ya que todas las clases se graban. Hay algunos de nuestros alumnos que lo llevan incluso de manera asíncrona. También si hay consultas fuera de las horas de clase, tienen los correos de los profesores para poder comunicarse en cualquier momento. Y los materiales, tanto las grabaciones, los notebooks de código y los videos, son de acceso de por vida. Puedes repasar con ellos todas las veces que quieras. Aquí hay una consulta. ¿Crees que 3 sesiones sean suficientes para ver todo el tema de contextualización? No, de hecho no. Hay un curso especializado en contextualización de modelos de inteligencia artificial. Este de aquí no es un curso, es solamente un workshop introductorio para empezar a entender conceptos fundamentales. Lo que son cursos ya, digamos que son temas más en profundidad para un tema en particular. De hecho, por ejemplo, aquí no está la parte de contextualización, eso es otro curso muy aparte. Y ese, por ejemplo, es multicloud. Aquí está el uso de esas inteligencias artificiales, ¿no? Porque previamente, por ejemplo, para llegar a ese punto, hay que saber, eh, nada, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Todos estos servicios de inteligencia artificial. Entonces, sí, pues realmente los workshops están orientados a tener un primer acercamiento al tema y ya los cursos son la especialización particular en cada uno de esos temas. Aquí hay otra consulta. ¿Quién serán los becados o cuándo se sabe? Sí, justamente. Vamos a ese punto. Vamos a sortear ahora sí las 10 becas para el workshop que va a iniciar el 19 de enero. Por último, recuerden también que, bueno, Big Data Academy ya tiene más de 6 años de experiencia en el mercado latinoamericano. Nuestros más de 65,000 alumnos nos recomiendan. Todos los cursos están orientados a un enfoque que sea empresarial, es decir, están basados en estándares y patrones de diseños. No son cursos, digamos, con un enfoque académico, son cursos orientados a cómo llevar todo esto a escenarios de la vida real. Bien, ahora sí vamos a pasar al sorteo. Para eso, a los que están aquí en vivo, por favor, registren
Por el chat les estoy pasando este formulario. Por favor, registren ahí su nombre y su correo. Vamos a dar algunos minutos y vamos a darle un par de minutos para que se registre. Y desde ahí vamos a hacer el sorteo. Mientras, déjenme ver algo aquí. Por favor, vayan registrándose para empezar con el sorteo. A ver, ahí están pidiendo el link. Voy a volver a pasarlo. Ahí se los pasé por el chat. Por favor, terminen de colocar. Acá ya me dicen, ya está listo. Por favor, regístrense. A ver, lo vuelvo a pasar para todos. Ahí está. Y a ver, vamos a dar aunque sea un minuto más, solo por si acaso. Les vuelvo a pasar por el chat. Y mientras voy abriendo el Excel. Parece que en total han habido 200 personas, pero... Ah, entiendo, claro. El Zoom solamente tiene un límite de 100 personas. Parece que lamentablemente algunos se han quedado fuera del evento. Ok, no hay problema, se les va a enviar la grabación. Adicionalmente a esto, voy a pedir que amplíen eh, la cuenta de Zoom para que admita más personas en el futuro. A ver, vamos a, por favor, vayan terminando de colocar y listo. Ahora sí voy a hacer el sorteo. Vamos a ponerlo en un Excel. Vamos a colocarlo aquí y vamos a copiarlo desde acá. Mientras acá hay algunas consultas. Muy buena la clase sobre la inteligencia artificial. Cada vez es más relevante. Por supuesto. Esto, por ejemplo, como les digo, ¿no? Yo ya lo vengo haciendo desde un punto de vista técnico desde el 2019. Exactamente, bueno, sí, probablemente antes de que empiece la pandemia. Ya Harvard y Cloudera, que son grandes exponentes en esto, ya, bueno, pues ya se veía venir, ¿no? Y ya desde el 2022 con ChatGPT, digamos que esto se popularizó y se masificó. Lamentablemente aquí en Latinoamérica esto es relativamente reciente, ¿no? Por ejemplo, en los bancos voy y dicen, no, oye, pues este banco está haciendo cosas de tecnología top, ¿no? Y pues no, realmente no, esto ya tiene 4 años y de hecho lo hacen de manera muy rústica. Si quieren aprender de estos temas, por ejemplo, en vivo, en los bancos, es donde más hacen estos temas. Generalmente cuando haya tecnologías top, por ejemplo, en su momento era Big Data en general, ¿no? Los bancos en el 2013, 14 fueron los primeros en hacer temas de Big Data. Aquí hay una consulta. Mencionaste lo de la conceptualización, es un curso aparte. ¿Big Data Academy tiene esa especialización? Por supuesto. Ya se estará liberando también en su momento. A ver, aquí hay también otras consultas, pero vamos a primero hacer el sorteo. Voy a crear aquí una función aleatorio y vamos a definir un numerito que vaya del 1 a un numerito muy grande. Los 10 primeros son los que tienen el acceso gratis al workshop. Vamos a ponerlo aquí. Voy a borrarme a mí mismo que me registré solo para probar que el link estaba bien. Y vamos a poner aquí ganadores.
Voy a copiar y pegar esto como números porque cada vez que hago un cambio esto se actualiza y los ganadores van a ser los 10 primeros ordenados de menor a mayor. Vamos a agregar el filtro y antes de eso vamos a responder algunas consultas. A ver, profesor, ¿cuál debería ser la línea de especialización si me quiero dedicar a la utilización de los modelos? Tengo conocimiento de modelos supervisados y no supervisados en Python. Ah, ya. De eso también voy a estar hablando en el workshop, pero para ponerlo a muy alto nivel. Por ejemplo, alguien que quiera prepararse de manera profesional en el mundo de la inteligencia artificial, como mínimo tiene que saber tres cosas. Una de ellas es la preparación de los datos, porque con eso se puede contextualizar los modelos. Lo siguiente es el uso de esos modelos de inteligencia artificial. Y lo siguiente es cómo preparar la infraestructura en la nube, porque esos modelos no viven en la nada, viven en alguna nube en particular. Con esto preparas infraestructura. Con esto implementas los procesos de preparación de datos. Y con esto creas los modelos de inteligencia artificial. Esas son las tres mínimas cosas que deberías de saber. Despliegues de arquitecturas, data preparation y por supuesto la propia inteligencia artificial. Y esto por supuesto es solo la base. Con esto tienes la base. Ahora en función de esto se pueden hacer cosas cada vez más complejas. Por ejemplo, podrías especializarse en solamente contextualización de modelos. Eso junta estas ambas partes. Entonces, si quieres contextualizar modelos, bueno, pues primero tienes que saber el data preparation y el uso de las IAs. Y con eso ya te puedes especializar en contextualización de esos modelos. Una vez que sepas de contextualización, te puedes especializar más, digamos en modelos bancarios. O tal vez te quieres especializar en la parte de arquitectura. Luego de esto tendrías que muy probablemente llevar algún tipo de curso de Chief Data Architect. El arquitecto es el que despliega la infraestructura, pero el Chief Data Architect es el que define los diagramas de esas arquitecturas. Entonces, la base. Siempre tengan esa base presente. Arquitectura, preparación de datos e inteligencia artificial. Esa sería la base para empezar a hacer cosas cada vez más complejas. ¿Y cómo se llama ese curso? Ah, ya, para la parte de inteligencia artificial es este de aquí. Inteligencia artificial sobre Azure. Para la parte de preparación de datos, Data Engineer y Big Data Multicloud. Y para la parte de construcción de arquitecturas, Big Data Architect en GCP. Aunque también en Big Data Academy existen los cursos de Big Data Architect en Azure y en AWS. Ya se estarán liberando las ediciones en su momento. Por ejemplo, esos cursos ya se vienen dictando desde hace 3, 4 años, si no me equivoco. Eh, Acá hay otra consulta. Si no soy programador o tengo conocimiento al respecto, ¿puedo soportarme en la IA para mejorar los resultados de una empresa comercial? Por supuesto. Digamos que aquel que no es desarrollador, pues no importa, ¿no? Son como los reportes. Al final, para ver un reporte no es necesario que seas experto en programación, ¿no? Al final, alguien de negocio simplemente ve su reporte en un dashboard y toma la decisión. Y ya el técnico es el que implementa el reporte. Lo mismo sucede con las inteligencias artificiales. El experto en IA creará el modelo de inteligencia artificial y tú simplemente lo usarás como si fuese un chat GPT. O incluso también se puede automatizar algunas cosas dentro de la empresa. A mí me interesan los cursos de infraestructura. En ese caso estaría más enfocado en la parte de arquitectura. Hay una herramienta de Microsoft llamada Copilot. ¿Cómo se encaja con la explicación? ¿Dónde encaja? Sí. Eh, Copilot, a ver, lo voy a poner simple. En Microsoft hay dos herramientas muy interesantes, una llamada Fabric y otra llamada Copilot. Fabric sirve para hacer temas de Data Engineer y Copilot sirve para hacer temas de inteligencia artificial. Entonces, con esto se hace el data preparation y con esto se hace el uso de esas inteligencias artificiales. Pero son servicios que están muy limitados. Digamos que son servicios para hacer cosas pequeñas. En un banco, por ejemplo, usar estos dos servicios, pues no sería realista. Tendríamos que usar toda la potencia propia de la nube de Azure. Por el momento, Copilot se usa para hacer modelos de inteligencia artificial pequeños, muy acotados. Pero al menos como es ofrecido hasta el momento, no puede industrializarse a gran escala dentro de las empresas.
Ingeniero Alonso, usted es la persona que va a dar los tres cursos. El de inteligencia artificial en Azure lo voy a dictar al 100%. El de GCP también lo voy a dictar al 100%. El de Data Engineer, las cuatro primeras sesiones las va a dictar la profesora que está especializada en la parte de Data Engineer. Y las restantes, que son la multicloud, en donde ya se requiere el nivel de detalle, las voy a dictar yo. Bien, ahora sí vamos a hacer el sorteo. Bien, ya coloqué los correos electrónicos y vamos a ordenarlos de menor a mayor. Los 10 primeros son los que tienen el acceso gratis al workshop del 19 de enero. Aquí está. Y son estos de aquí. Bien, bueno, los nombres los tengo en el otro documento, pero muchas felicidades a estos 10 ganadores. Ya se les estará haciendo llegar formalmente el correo electrónico para que puedan acceder. También recuerden que al ustedes haber participado tienen acceso a los descuentos. Ya se los estarán haciendo llegar al grupo de WhatsApp. Por ahí van a poder acceder a descuentos especiales tanto al workshop como a todos los cursos. Lo último es respecto a todos los materiales que hemos visto el día de hoy. También se los van a estar compartiendo por el grupo de WhatsApp, incluyendo la grabación. Dentro de los materiales pueden encontrar mi correo electrónico por si tienen alguna consulta que quieren hacerme llegar. A ver, vamos a responder algunas últimas preguntas. Entiendo que la parte de contextualización está dentro del curso de IA en la nube que uno desee. Está como parte introductoria. El curso de inteligencia artificial se enfoca en el uso de los modelos de inteligencia artificial. También hay contextualización, pero también es cierto que hay un curso orientado al 100% a solo contextualizar modelos de inteligencia artificial. En todo caso, primero tendrían que dominar el ecosistema de Azure y luego enfocarse en la contextualización de los modelos. Aquí entra un Alonso, soy el número 12 en el sorteo. ¿Me puedes brindar la beca? Me interesa mucho. No, lamentablemente no puedo hacer eso, ya que sería injusto para el resto de ganadores. En todo caso, recuerden que tienen el descuento especial, ¿no? Para todos ustedes les sale a $10 ese workshop, pero no, lamentablemente no podría ser eso. Ya también depende de la suerte de cada uno. Bien, voy a guardar esto para hacérselo llegar más adelante a los encargados del correo electrónico. Bien. Con esto damos por cerrada la conferencia del día de hoy y yo, por supuesto, estaré atento en el futuro a cualquiera de las dudas que puedan tener. Espero que esto les haya aclarado mucho de los temas. Les estaré también compartiendo ese notebook de código para los que son técnicos y puedan tener un mayor nivel de detalle en codificación de todo lo que implica la inteligencia artificial al día de hoy. Espero que les haya servido y verlos en el futuro en nuevos eventos gratuitos. Gracias a todos por haber asistido.